Bienvenidos a la clase de dibujo 1 de la Universidad José Cecilio del Valle. En esta ocasión vamos con la lámina número 3 del segundo parcial. Vamos a ver los ejercicios de la lámina 3 del segundo parcial. Continuamos con algunos métodos de tangencias. Vamos a hablar sobre arcos tangentes a dos circunferencias, dos métodos de arcos tangentes a dos circunferencias y el método de cómo hacer una curva en perfil de gola o una curva en gola. Importante para esta lámina haber visto el video número 4, incluso el 5 y el 6, deben de haberlos visto, donde también les explican estos métodos sobre tangentes, arcos tangentes a dos circunferencias. Así vamos a trabajar la lámina en esta ocasión. La vamos a trabajar vertical, sentido vertical. Normalmente hemos venido trabajando la lámina. Normalmente la hemos trabajado así, horizontal, con el módulo a la derecha. En este caso, estos tres ejercicios o tres métodos, entonces vamos a pegar la lámina en nuestra mesa de dibujo de manera vertical, que el módulo quede hacia nosotros, hacia nuestro cuerpo. Y la dividimos en tres partes iguales. El área de trabajo, después del módulo, el área de trabajo la vamos a dividir en tres partes iguales. Y vamos a ver cada uno de estos métodos. Arco tangente a dos circunferencias, suma de radios, ya lo vamos a explicar. Arco tangente a dos circunferencias, resta de radios, este arco tangente. Y la curva en perfil de gola o curva en gola. Vamos entonces con el primer método de esta lámina, arco tangente a dos circunferencias dadas, suma de radios. En el área de trabajo que usted ya dividió, en la primera parte de arriba, vamos a trabajar dos circunferencias, una de radio 1, 4 centímetros, con el centro en O, 4 centímetros de radio. Luego, al lado derecho, puede ser un poco abajo, digamos que a 30 grados hacia abajo. O sea, no tiene que ser a la par. Puede ser a este lado, puede ser un poquito arriba. No necesariamente tiene que estar alineada con este eje. Vamos a trabajar entonces a 10 centímetros de distancia de O a P, 10 centímetros de distancia, y trazamos una recta R2 con un radio de 3 centímetros. 3 centímetros. R2, 3 centímetros. R1, 4 centímetros. De separación de O a P, 10 centímetros de distancia. Se los voy a copiar para que del punto O al punto P van a colocar a 10 centímetros. 10 centímetros entre O y P. Eso solamente es para ubicar la segunda circunferencia. Y el radio R que dice acá 5 es el radio que va aquí, que va acá en el centro, entre estas dos. Ese es el radio 5. ¿Se acuerdan ustedes lo que tenemos que encontrar, verdad? Encontrar los puntos de tangencia, importante antes de trazar el arco tangente, y por supuesto el centro de ese arco tangente. Entonces, ¿cómo es el método? ¿Por qué se llama suma de radios? Concentro en O, concentro aquí en O, y a una distancia R más R1, ¿cuánto es R? 5. ¿Cuánto es R1? 4. A una distancia R más R1, 5 y 4, 9. A una distancia de 9 centímetros, trazamos un pequeño arco. A una distancia desde el centro O, R más R1, y trazamos un arco. Luego,
concentro en P, y a una distancia R más R2, ¿cuánto sería R más R2? 5 y 3, 8. Ok, a una distancia de 8 centímetros, y trazamos el arco que se cruce con el arco que ya habíamos hecho, que se crucen los dos arcos. R más R1 desde O, R más R2 desde P, y trazamos esos dos arcos que se crucen. Ese punto donde se cruzan los arcos va a ser el centro que estamos buscando. Es el centro que nosotros necesitamos. Ojo, ¿ya puedo trazar el arco? No, todavía no. ¿Por qué? No tengo los puntos de tangencia. ¿Se acuerdan cómo encontrar los puntos de tangencia entre dos circunferencias? ¿Se acuerdan? La unión de sus centros. La unión de sus centros. Entonces, para encontrar los puntos de tangencia, simplemente es unir este centro que ya encontré, el centro Q, con cada uno de los centros. Voy a unir el centro Q con el centro P, y donde pasa esa línea, ahí va a ser el punto de tangencia. Voy a unir el centro Q con el centro O para encontrar los puntos de tangencia. Aquí tenemos un punto de tangencia, T1, y aquí tenemos el punto de tangencia T2. Ya tengo entonces el centro que estaba buscando y tengo los puntos de tangencia. Ahora sí, con el compás en Q, colocando el compás en Q, a una distancia de 5 centímetros, que es R, coloco el compás en Q, y si lo hice bien, me va a dar exacto de punto de tangencia a punto de tangencia. Concentro en Q, abro el compás a una distancia R y trazo el arco de punto de tangencia a punto de tangencia. No se vayan a pasar, de punto de tangencia a punto de tangencia. Y después remarco un poquito esta circunferencia y esta otra, y la figura que está en negro oscuro es la figura terminada. Arco tangente a dos circunferencias, suma de radios. Y ya vieron por qué se llama suma de radios, para poder encontrar el centro. Este es el primer método que vamos a hacer en esta lámina. Ahora, que sería el séptimo caso. ¿Se acuerdan que en la lámina 2 hicimos los 6 primeros casos de método de tangencia? Este sería el séptimo caso, que es el primero de la lámina 3. Vamos con el octavo caso, o el segundo en el caso, en la lámina 3. Vamos a hacer una circunferencia, también R1 de radio 4, aquí le indica. Ahora sí, sobre el eje, sobre el mismo eje, y a 10 centímetros de distancia, vamos a hacer un R2 de 3 centímetros. En este caso, el R, es el que me están pidiendo, ya cambia, ahora es 9. ¿Por qué? Porque ya no va a ser aquí, ya no es acá, interno. Ahora es externo, afuera de las dos circunferencias. Por eso, su tamaño es mayor. Y por eso se llama resta de radios. Recuerden, si no han visto los videos en el itinerario que ya están colocados, en el itinerario del parcial, en la plataforma virtual de aprendizaje, miren los videos en la sección de enlaces del segundo parcial. Para hacer este ejercicio es necesario que hayan visto el video número 7 y número 8 para poder hacer estos métodos de tangentes. En los videos yo sé que lo hacen de una manera tal vez un poquito más enredada, con más trabajo, pero si ustedes lo quieren elaborar como está ahí en el video, está bien, porque es otra manera de hacer el proceso. Bueno, entonces, teníamos R1, 4, R2, 3 centímetros. Vamos a encontrar el arco. Dijimos entonces que necesitamos encontrar ¿qué? El centro y los puntos de tangencia, importantísimo, para poder trazar el arco.
Entonces, a una distancia, aquí en este caso ya no se llama suma de radios, se llama resta de radios. Concentro en O, y a una distancia R menos R1, 9 menos 4. ¿Cuánto da 9 menos 4? 5. Entonces, a una distancia de 5 centímetros, R menos R1, voy a trazar el arco. Luego, en el punto P, a una distancia R menos R2, 9 menos 3, 6. Entonces, a una distancia de 6 centímetros, R menos R2, trazo el otro arco. ¿Y qué encontré aquí? El centro del arco que me están pidiendo. Pero ojo, ¿cómo encuentro ahora los puntos de tangencia? Si yo uno el centro, los centros, este centro Q con este P me va a dar acá y no aquí. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir los centros de Q a P y me paso hasta el otro lado. Continúo hasta pegar aquí y aquí voy a encontrar el punto de tangencia. Uno el centro Q y O y voy hasta el otro lado y encuentro el punto de tangencia. Antes de trazar el arco tangente, necesitamos encontrar los puntos de tangencia. Entonces, voy a trazar, unir los dos centros y me voy hasta el otro lado. Voy a unir el centro Q con O y me voy hasta el otro lado. Y ahí encuentro los puntos de tangencia, T1, T2. Ahora, coloco el compás en Q y lo abro ¿a cuánto? A 9 centímetros. Si hice bien todo el proceso, me tiene que dar exactamente el arco desde este punto de tangencia T1 hasta T2. Exacto, exacto. Acuérdense que esto es una presentación en PowerPoint, entonces posiblemente no le va a quedar tan exacto en este caso, pero a usted sí, en su lámina debe quedar exacto. A una distancia R de T1 a T2, trazo el arco tangente. Este es el arco tangente a dos circunferencias, resta de radio. Después, remarco un poquito el círculo, remarco un poquito el otro círculo y aquí tengo ya la figura terminada en color negro, la figura terminada. Arco tangente a dos circunferencias, resta de radios. Este es el séptimo caso. Ahora vamos, no, es el octavo, perdón. Ahí hubo un pequeño error, es el octavo caso, porque ahora vamos con el último, con el número 9. Solo vamos a ver 9 casos de métodos de tangencia. Terminando esta lámina, vamos a empezar a hacer ejercicios, figuras, piezas, etcétera, usando los métodos de tangencia que ya sabemos, usando estos 9 métodos de tangencia. Ok, ahora vamos a ver cómo trazar una curva en perfil de gola o una curva en gola, que es como una especie de S. Ustedes en la calle, por ejemplo, cuando usted va en su carro y hay un carril de desaceleración que usted tiene que entrar a ese carril, esa mediana tiene esa forma como en curva en gola. Por eso se llama curva en gola. Para trazar la curva en gola van a hacer el siguiente proceso. Y les aconsejo ir viendo el video e ir haciéndolo paso a paso. No es tan difícil, simplemente tiene que seguir los pasos, paso a paso para trazar la curva en gola. Primero va a trazar una línea cualquiera, AB, una línea en esta parte, en su área de trabajo donde usted ya dividió la lámina. Luego, una línea CD. Ahorita les voy a mostrar las distancias, pero no tienen que dibujar las cotas que van a aparecer aquí solamente es para que usted ubique las dos líneas, solo para ubicar, pero no tienen que dibujarlas. Del punto B hacia el punto C, la distancia del punto B al punto C, 10 centímetros de separación entre la línea AB y la línea CD.
Pero ustedes ven que la línea CD está arriba de la AB. Entonces, de la línea AB a una altura de 6 centímetros de separación entre la línea AB y la línea CD. 6 centímetros de altura y 10 centímetros de distancia entre una línea y la otra. Algo así. AB y CD. Ok. Acuérdense que las cotas no las tienen que dibujar, no las tienen que trazar. Solo es para que ubiquen las líneas. Ahora, proceso. Ojo, igual que en la lámina anterior, no vayan a borrar todo el proceso. El proceso es con 2H o con 4H o con 6H. Pero como van a mandar una imagen del trabajo, entonces háganlo con 4H o con 2H. Todo el proceso, las líneas, esta línea. ¿Cómo es el proceso? Van a unir el punto B con el punto C. Una línea, punto B con el punto C, y van a trazar un eje a lo largo del punto B hacia arriba, una línea de eje. Aquí está, línea de eje. Vamos a señalarla aquí. Una línea de eje desde el punto B hacia arriba y otra línea de eje desde el punto C hacia abajo. Otra línea de eje. Desde el punto C van a trazar otra línea de eje. Ok, ya tenemos las dos líneas de eje. Ahora, en este caso, vamos a ubicar este punto E. Vamos a ubicarlo en el centro. Vamos a ubicarlo en el centro. Voy a quitar esto. Y aquí ya está. Pero para efectos de que se nos facilite el trabajo, vamos a ubicar ese punto E en el centro. O sea, usted va a tomar la medida de A a C, encuentra el centro y va a colocar este punto E. Ese punto E es importantísimo, ojo, el punto B, el punto C y el punto E son muy importantes. ¿Por qué? Porque es donde va a ir la curva en gola. La primera curva hasta el punto E y la segunda curva hasta el punto B. Entonces van a ubicar el punto E en el centro. Si quieren lo pueden hacer con mediatriz. ¿Se acuerdan cómo sacar la mediatriz? Y aquí la vamos a necesitar. Pueden hacerlo con mediatriz y encontrar el centro, o simplemente con el escalímetro miden cuántos centímetros hay de B a C y encuentran el centro. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el proceso? Vamos a hacer la mediatriz. ¿Se acuerdan? Lo vimos al principio del parcial. ¿Cómo hacer una mediatriz? Si no, pues regrese al primer video y recuerde cómo sacar una mediatriz. Vamos a sacar la mediatriz entre el punto B y el punto E. Entre el punto B y el punto E. Solamente aquí. No de B a C, sino de B a E. Colocamos el compás en B, lo abrimos un poco más que la mitad, trazamos un arco a un lado, un arco al otro, luego colocamos el compás en E, trazamos un arco a un lado y al otro, y encontramos la mediatriz. Tracen ese eje de la mediatriz, tracen el eje de la mediatriz. Voy a marcar la mediatriz. Ok, entonces la mediatriz la trazan
hasta que cruce con el eje que usted había hecho en el punto B. Este cruce de acá es muy importante. Este cruce. Entonces se encuentra la mediatriz entre B y E, el proceso de la mediatriz, y que cruce con el eje B. Ahora van a encontrar la mediatriz entre E y C. Entre E y C. Van a encontrar la mediatriz, colocan el compás en C, trazan un arco, lo abren un poquito más que la mitad, no sé cuánto es la mitad, entonces usted abre el compás un poquito más que la mitad, traza un arco a un lado, un arco al otro, pone el compás en E, traza un arco, traza el otro arco y encuentra la mediatriz entre E y C. La mediatriz entre E y C. Que se cruce con el eje que viene de C. Ese cruce va a ser importante. ¿Por qué? Porque en esos cruces se encuentra el centro de las circunferencias que estoy buscando. Aquí se encuentra el centro y aquí se encuentra el centro. Donde se cruza la mediatriz con el eje, donde se cruza la mediatriz con el eje en el punto B y en el punto C. Ahí tengo el centro O y el centro P. Ahora, con centro en O, abro el compás hasta B. No sé exactamente cuánto mide, simplemente lo abro, el compás hasta el punto B y voy a trazar el arco BE. El arco BE. Ahí está, el arco BE. Ahora, con centro en P, donde se cruzó la mediatriz con el eje, el centro en P, abro el compás hasta C, no sé cuánto es, simplemente coloco el compás en P, lo abro hasta C y trazo el arco CE. El arco CE. Después remarco las líneas AB, CD, y aquí tengo la curva en gola, curva en perfil de gola. Ese es el proceso para trazar una curva en perfil de gola. Este es el último caso, la verdad es que quedaron todas las láminas por séptimo caso, pero este es el noveno caso de tangentes. Es el último caso. Ok. Vamos a ver entonces cómo quedaría la lámina. Volvemos a verla. Vamos a borrar esto. ¿Cómo quedaría entonces la lámina de esta tercera lámina? Los tres últimos casos de métodos de tangencia. En la lámina 2 vimos los primeros 6, arco tangente a dos rectas perpendiculares entre sí, arco tangente a dos rectas que forman un ángulo mayor de 90 grados, arco tangente a dos rectas que forman un ángulo menor de 90 grados, banda abierta, banda cruzada y arco tangente a una recta y una circunferencia. Esos fueron los 6 primeros casos que vimos. Y estos son los 3 últimos casos de tangentes que vamos a ver. Tangente a dos circunferencias, suma de radios, este primero. Tangente a dos circunferencias, resta de radios. Y la curva en perfil de gola. Esta es la lámina 3 del segundo parcial. No olviden ver los videos para que tengan más claro el método o el proceso para elaborar esto. A partir de la próxima lámina ya vamos a empezar a hacer problemas o ejercicios, a dibujar figuras, objetos, piezas, donde tenemos que hacer uso de cualquiera de estos métodos de tangencia. De uno de ellos, dos de ellos, tres. Hay ejercicios que pueden tener hasta 4 o 5 métodos de tangencia. Entonces necesitamos manejar bien los métodos de tangencia para lo que sigue a partir de la lámina número 4.
Recuerden, cualquier duda, cualquier consulta, a través del foro de consultas de la plataforma virtual de aprendizaje, o cuando tengamos la sesión de teleconferencia, de teledocencia, perdón, donde hablemos sobre la lámina 3 del segundo parcial, tangente a dos circunferencias. Ahí también van a despejar todas las dudas que ustedes tengan en relación a esta lámina. Muchas gracias.